Buenos días, soy el estudiante César Navarra Salinas, pasante de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial en la Universidad Tecnológica de Honduras. Estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Gran Martínez. En esta ocasión, hoy vamos a hablar un poco de un tema relacionado a lo que es filosofía, ¿verdad? Un tema importante que se trata del vitalismo, el problema de la vida. El vitalismo es la doctrina filosófica caracterizada por una afirmación y exaltación de la vida en toda su magnitud y con todas sus consecuencias. Como todo tema, como cualquier teoría, siempre tiene su origen. Dice que su origen surgió de la mano de una serie de pensadores que se caracterizan por una especie de irracionalismo como reacción a los varios movimientos revolucionarios socialistas de la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a hablar acerca de estos pensadores que surgieron relacionados al tema del vitalismo. Vamos a hablar de Wilhelm Dilthey. Dice que este es un filósofo alemán, para que en la vida y el existir humano que se vive, es un vivir histórico, en cuanto que la historicidad es lo esencial del vivir humano. La posición del Dilthey se entiende mejor si se tiene en cuenta estas dos circunstancias. Una, la razón ilustrada tenía el carácter de atemporal, general y abstracta. Además, al fundarse en las ciencias naturales, solo conocía lo repetitivo y constante. Lo que más le interesa es la crítica de la razón histórica y no de la razón teórica. También se encuentra otras posiciones con las que discrepa entre la naturaleza y cultura, entre génesis y estructura, entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Ahora vamos a hablar de Friedrich Nietzsche. Dice que este es el filósofo alemán y la vida. Dice que la vida tiene un sentido biológico cultural, es decir, la vida es un impulso natural y es vivencia. En su tercera etapa filosófica, denominada zaratustra, después de objetar la manera tradicional de entender la vida y la voluntad, propone su especial visión de la vida y la voluntad, la vida y sus teorías sobre la voluntad de poder y de superhombre. Nietzsche critica la actividad crítica de Nietzsche se expresa en tres puntos: crítica a la moral, crítica a la metafísica y crítica a las ciencias positivas. Ahora vamos a hablar de Henri Bergson. Dice que es un filósofo judío francés. La vida es un impulso universal que lucha contra la materia, porque quiere progreso y esta lo retarda. Para Bergson, el objetivo principal de la filosofía es la captación de la realidad, pero principalmente de la vida. Comienza por establecer la diferencia radical entre ciencia y filosofía, que según él deriva del distinto camino que sigue cada uno para llegar a la realidad. La ciencia se vale del análisis, operación propia del intelecto. El análisis se hace mediante conceptos, pero como estos son rígidos, el conocimiento logrado por el análisis intelectual estratifica el objeto, los paraliza y por tanto los deforma. Sin embargo, el acceso a la realidad por este camino es muy útil, porque la finalidad no es conocer los objetos, sino utilizarlos. También
Bien, el otro pensador que es José Ortega, que es el filósofo español, menciona que la vida se maneja en dos sentidos. Uno, predomina el biológico. Dos, predomina el biográfico, histórico. Dice, para facilitar la comprensión de la vida, Ortega nos presenta 7 categorías o conceptos explicativos, pero él aclara que cuando habla de la vida no se refiere a la otra vida, la vida del físico o del místico, sino a esta, la mía, la vida humana. Vamos a hablar de 5 aspectos importantes de lo que es el vitalismo. Dice que es vivir es encontrarse en el mundo, pero entendido esto no como naturaleza, sino como el mundo que vivo yo o del cual tengo conciencia. Vivir es estar ocupado en algo. En este sentido estricto, yo consigo ocuparme con todo aquello que hay en el mundo, y en el mundo consiste todo aquello que me ocupo y nada más. 3. Finalidad. Vivir es estar ocupado en algo gracias a una finalidad en vista de la cual ocupamos nuestra vida. Por esto, nuestra vida es posibilidad y es problema. Decisión y libertad. La vida no es algo que se me dé ya hecho, sino que es algo que yo antes de hacer decido libremente, sin posibilidades. El vivir consiste en hallarse en un mundo que no es encerrado, sino que ofrece posibilidades. Bueno, la principal idea del vitalismo dice que es una corriente de pensamientos que defiende que los seres vivos se distinguen fundamentalmente de la materia inerte, no solo por una complejidad estructural y funcional, sino también por la presencia de una fuerza o principio vital y material e irreductible a las leyes físicas y químicas conocidas. Otro aspecto importante que podemos hablar del vitalismo, que dice que ¿qué sostiene el vitalismo? Dice que el vitalismo mantenía que era imposible obtener compuestos orgánicos a partir de otros inorgánicos, debido a que los primeros, dado su origen biológico, están dotados de una fuerza vital de la que carecían las sustancias inorgánicas. Para finalizar, en resumen, el vitalismo es una corriente de pensamientos que defiende la existencia de un principio vital en los seres vivos, diferenciándolos de la materia inerte y rechazando una explicación puramente mecanicista de la vida. Hasta aquí hemos llegado con este breve resumen del tema que es el vitalismo, ¿verdad? Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.